día al público que nos acompaña. Sean bienvenidos a la quinta edición de Visualmente Mexicano, la Facultad de Artes y Diseño y el equipo Lorem Ipsum al cual representamos. Te agradecemos por brindarnos un poco de tu tiempo para la presente entrevista. Con ustedes, Totoy Semerena. Carlos Alberto Semerena Núñez, conocido artísticamente como Totoy Semerena, es un ilustrador y artista mexicano. Tras iniciar su carrera en el diseño gráfico, migró a la ilustración y el muralismo del gran formato. Entre sus intervenciones destacan su trabajo en el Hotel Thompson de Playa del Carmen con la muestra tropical Geo y su trabajo en la central de abastos de la CDMX. Ha desarrollado trabajos para Google, Nike, Sony, Expedia, Puma y organismos como Green Space y la ONU. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y el espacio, ¿no? Para poder explicar un poco. Sí, gracias a ti. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué consejos le podrías dar a quienes recién inician en el ámbito laboral? Me gustaría como aconsejar esta parte de este ambiente controlado, ¿no? Y al momento de ya estar como pues dando estos pasos después de la universidad, trabajando o hasta en agencia, pero les quiero aconsejar un poco como que se metan en problemas. Y estoy seguro, ¿no? Como cuando me tocó ser estudiante, tuve por lo menos esta parte siempre como de la ilustración muy metido, ¿no? Yo consideraba que había mucha gente muy talentosa y mucho mejor. Siento que a lo mejor como yo en ese momento, después de cuando empecé a hacer mi servicio social como diseñador, trataba y seguía con esta espinita de pues siempre tratar de meter el dibujo en donde pudiera, ¿no? Me tocó hacer el servicio social en el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán y mucho de ese trabajo era como hacer lonas, diplomas, logotipos, como el formato de una convocatoria que se anuncia para algún evento deportivo. Y lo que me gustaba más era meter la ilustración, ¿no? En el fondo de la convocatoria, poner un fondo detrás, ¿no? Si era un maratón o algo de correr, pues tratar de meter esas ideas ilustradas y ponerlas de fondo. Ahora me pasó algo muy curioso, ¿no? Migré de la Ciudad de México a la ciudad de Mérida, ahora ya con mi esposa, y seguimos con esta labor de la ilustración freelance, ¿no? Ambos. Entonces de repente están estos puntos de vista, tanto el de mi esposa como el mío, para de repente, ¿no? Calar como o proyectos o chambas que nos puedan tocar a ambos, pero nos tocó en un espacio, ¿no? En una plaza donde una persona que nos seguía tenía este entusiasmo, ¿no? De la ilustración también, mucho más joven que nosotros. Nos ha tocado, por ejemplo, tener este contacto con los jóvenes donde nos preguntan y hay muchas dudas, pero ella en específico me quedo con ese acercamiento porque ella nos acercó ya con un problema que se había metido y era pintar un muro en gran formato que había empezado y como que rápidamente, ¿no? Se dio esta química de que nos presentamos y nos empezó a platicar y a mostrar estos como testigos del muro que ya había iniciado. Entonces, como que mucho de las preguntas eran de en lo que se había metido ya. Entonces fue bastante gratificante, fue muy estimulante ver a esta persona que, al igual que muchos, puede tener esta, primero, pasión por la ilustración, porque creo que la pasión ahora ya es como estar muy clavada en el mundo digital, en el tradicional o en ambos, pero ahora ya sería como esta metida de problemas, pero en algo que ella había encontrado como esta parte a lo mejor laboral, de que se hubo una convocatoria para pintar un muro en gran formato, ella ya había participado, ya lo había ganado y ya tenía una fecha y ya empezó a pintar este mural. Fue muy bonito como en lugar a lo mejor de preguntar alguna duda, de una inquietud, ella ya estaba metida en ese problema. Y vaya, como que muchas de las preguntas que en algún momento nos habían hecho, ahora ver a alguien que ya estaba metido en ese problema y ver cómo había respondido como las primeras dudas, ¿no? Que puede tener uno, inquietudes como trazar una pieza, como cuánto material comprar. Ella ya estaba tratando de ejecutar todo eso y vaya que el resolver esas preguntas ya estando trabajando, lo sentí como algo bastante entusiasta de su parte y bastante valiente, porque pues, es algo que ella, por su mera motivación, sin saber si lo iba a poder lograr, todas estas dudas que puedes tener al inicio, ella ya las tenía respondidas, pero creo que la parte de meterse en problemas que les menciono, el sentido de que empiecen a probar algo, porque creo que me tocó aprender de esa manera, donde pues esta inquietud de ilustrar me llevó a conocer mucho de la Ciudad de México, de ver cómo hay muchos estilos y artistas que hacen las cosas. Y la verdad es que no es un ambiente donde te agarren de la mano y te digan, esta es la brocha que te va a servir para toda tu vida y es la que te va a resolver todo. Más bien es mucho ver cómo se mueve el artista, qué hace, cómo resuelve problemas
y cuando te toque a ti estar en esos problemas, estoy seguro que no lo vas a hacer igual, pero vas a tratar de hacerlo a tu estilo o con lo que tengas a la mano y lo vas a poder lograr. Y mucho va a ser tu crear ese propio camino muy personal donde tú estés resolviendo otro tipo de problema, pero con tus propios medios. Entonces creo que ese sería un consejo que les pudiera dar. La siguiente pregunta es, ¿cómo fue que creaste una identidad visual que te destaca entre otros ilustradores? La parte de la identidad visual es algo, primero, muy personal, como que cada artista, por lo menos siento que los más originales son los que van teniendo esa parte de ellos en sus piezas. Entonces, creo que esa parte de lo personal puedo especificar un poco en que mis gustos y mis referencias, junto con un poco con esa personalidad que puedo tener, es lo que va haciendo un poco esta mezcla, ¿no? De cómo hago mis piezas, hacerlas constantemente y poder hablar de diferentes ideas, pero que se entienda que soy yo. Creo que el empezar a ser constante con muchas cosas, como por ejemplo la paleta de color, no cerrar mucho. Yo antes tenía un estilo, ¿no? Tenía unas referencias como del cómic, del manga, ¿no? La animación japonesa. Y en mi estilo usaba mucho los contornos, cerrar la línea, la forma de cómo dar luz y sombra. Mucho de eso se veía reflejado. He trabajado un estilo como ya muy particular. Creo que querer ser diferente y original y por lo menos que yo estuviera feliz con las piezas que hago, con las que me pueda identificar. Empezó a hacer esa parte que, como dices, responder esa pregunta del estilo. Entonces empecé a depurar mucho, ¿no? Esa parte como tanto de las referencias como de cómo empezaba a dibujar yo. Si pudiera describirlo como también dar un paso atrás de lo que yo hacía, ver mis referencias y cómo aplicaba los colores. Y se nota mucho, si pudiera, ¿no? Como dar esta parte más específica. Mis referencias ahora en lugar de ser, ¿no? Como artistas del cómic o de la animación japonesa, como que de repente dar un paso y voltear a ver como a los maestros de la línea, ¿no? Posadas, pues el Chango Cabral, son gente que si algún ilustrador, pues ahora abre Instagram y ve que los artistas ya trabajan con marcas, no es algo nuevo y de repente ver como trabajos del Chango Cabral que pues ya llegó a trabajar como para Disney, a empezar a ilustrar gente famosa que venía a México, pues no es nuevo. Y es muy interesante también sentarse y ver ese tipo de referencias de hace mucho. Y tampoco necesitaban ser como esta parte a lo mejor del arte. Hacer piezas que sean anatómicamente perfectas y que sean con mucho detalle. Creo que la parte de ahora de que se mezcla mucho el tradicional con el digital hace que puedas agarrar un estilo de línea, pulirlo, sin necesidad de ser como algo fotográfico o algo muy adaptado a lo real. Y esa parte de ir masticando, esa forma de hacer las líneas va a hacer que tú tengas una línea original y de ahí tú ya puedes agarrar esta de joven. Después me pasó mucho como tener esta parte como de los sneakers, de las agujetas, del arte urbano. Creo que cuando me quise ya poner un poco más serio y tratar de ser a lo mejor más fiel a lo que yo pudiera hacer, fue darle esta limpiada otra vez al de dónde tomaba mis referencias, de dónde agarraba los colores y empezar a trabajar un poco eso. Y eso es lo que siento que ahora es lo que puedo decir que ya es un estilo muy personal con el que me siento más cómodo y con el que puedo seguir trabajando y sacando ideas sin necesidad de cambiar el estilo, porque a veces, así como me pasó a mí, que en la 20ª vez ya encuentras esa forma donde tú sí te sientes como cómodo, serio en cuanto a poner diferentes ideas y que se vea que es tu estilo y trabajar esa mezcla entre hacer piezas digitales y luego tradicionales y que se vean lo más similar posibles. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo te mantienes creativo en este momento en el que la inteligencia artificial está tomando mucho espacio en el ámbito del arte y la ilustración? Era impactante ver cómo generaba imágenes con escribirle una idea. Y creo que después ya de cómo van pasando los años, pues esa inteligencia artificial va creciendo, ya hay muchas, ¿no? Siento que se ha ido más específico. Entonces de repente, pues ya que la inteligencia haga las manos de las personas y le queden muy bien, está muy loco. Pero creo que se ha ido por otro lado y la parte de mantenerme creativo es de repente desconectarme un poco como de dibujar, pintar, dibujar, pintar. He tomado mucho la calistenia para hacer ejercicio y por lo menos mantenerme activo físicamente, porque algo de lo que más disfruto y leí mucho en mi perfil es pintar en gran formato. Y disfruté mucho la misión, me gustó, pero al terminar mi espalda estaba molida.
como si hubiera hecho ejercicio por mucho tiempo y siento que ahí mi físico es el que ya no rendía lo suficiente como a los 27, ¿no? Entonces, sentirme ya no suficientemente fuerte para acabar ese tipo de misiones, sí me hizo pensar un poco que pues pintar es mi trabajo y mi estilo de vida y si me gusta tengo que cuidarme mucho más. Entonces, salirme de la computadora, dejar de pintar y empezar a hacer algo que también estaba dentro de lo que yo podía, ¿no? La calistenia pues es algo donde trabajo con mi propio peso, con mi cuerpo y teniendo ahora sí que un buen acompañamiento, ¿no? De los coaches que te ayudan en cuanto a decirte cómo hacer los ejercicios. Ha hecho que mi cuerpo aguante más estas misiones, siga disfrutando de esta profesión, ¿no? De la ilustración freelance, pero haciendo ejercicio de repente llegan ideas que no tenía mientras estaba sentado. Yo era como el jefe que pues dibujaba muy noche, muy de madrugada. Y ahora mi vida ha sido un poco más como a lo mejor ir a hacer deporte. Mi cuerpo se cansa y al día siguiente, si me espero en la mañana, puedo trabajar mucho más rápido, mucho mejor, más eficiente. Entonces la creatividad sigue llegando mientras mueva mi cuerpo. Entonces, pues igual ver una película pues es muy relajante, pero de repente disfruto más como mover el cuerpo, sudar y creo que trabajo mucho mejor en esa forma. Y ahora es muy diferente poder ya pintar un muro sin estar, ¿no? Teniendo miedo por mi espalda, la planta de los pies. Es muy exigente. Entonces prefiero estar cuidando un poco más para poder tener más vida laboral y seguir pintando como en diferentes espacios, que es lo que me gusta. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los trabajos que más te han nutrido creativamente, así como cuáles han sido los más retadores y complicados? El juego de uno con Mattel de Día de Muertos, esa edición creo que fue bastante retadora. Pintar, fue un mural colaborativo que se pintó en el mercado de Jamaica, ese lo pondría también como en el top 2. Pues llegar a donar mi trabajo, ¿no? Trato de balancear un poco, ¿no? Esa vida laboral de pintar en gran formato, donde hay murales donde sí como que exige la parte de, toca como donar el espacio, ¿no? Me donan el espacio, yo lo pinto, lo intervengo, pues tengo que hacer mis trabajos más sencillos, en esa parte a lo mejor los de donación. Los clientes, siendo freelance, tienes muchos jefes, ¿no? El transcurso de esa vida laboral. Entonces, hay clientes muy buenos y los clientes malos, creo que aguantarlos. Siento que es parte de que nunca se van a ir, siempre van a estar ahí y tienes que lidiar con esa parte que no puedes controlar. Tú también vas a ir decidiendo qué tal tomas ese barco, ¿no? A veces sí puedes como, pues sí, aquí mi chamba ya terminó, o también lidias con eso, lo terminas y ves como también el proyecto te pones a analizar si valió la pena terminarlo o si hubieras a lo mejor dado un paso atrás y te quitabas el tiempo, ¿no? Y el problema de estar lidiando con todo eso. Entonces, creo que esos tres, ¿no? Me ha tocado trabajar cosas con marcas, pero de repente el llegar con una marca tan grande, tan internacional, y ver este proceso que de repente fue muy largo, fueron 6 meses, y al final, ya que sale como a lo mejor a la venta, conocer esta parte de las regalías que no había tocado. Nunca había tocado hacer unas historias destacadas que se llenen. Cada año desde el 2023 han ido sacando consecutivamente la edición. El primer año fue bastante, como que solo fue la distribución en Amazon. Y el 2024 empezó en los centros comerciales en Estados Unidos. Y el 2025 y la gente empezó a compartirlo, ahí sí sentí el cariño y dije, wow, no puede ser que fuera como algo pues, tan masivo, tan grande. Y el del mercado de Jamaica, pues vaya, creo que fue el primer proyecto donde estaba en una agencia digital. Decidí renunciar porque pensé que iba a ser ese trabajo que iba a cambiar mi vida y que todo se iba a ir para arriba. En ese momento, pues yo pensé que mis correos no iban a dejar de llegar y para nada, ¿no? Renuncié, pero al final tuve que regresar a una agencia digital porque la vida en la ciudad es cara. Aprendí que pues a la primera no me pega, ¿no? Estoy seguro que puedes tener tu oportunidad y si no vas a saber cuándo va a llegar, creo que si la buscas vas a poderla encontrar. Esos tres trabajos pondría de ejemplo, ¿eh? La siguiente pregunta es, ¿qué influencias del sureste de México mantienes presentes en tu obra? Pues vaya, hay muchas. Creo que las flores que son muy representativas de aquí de Yucatán, o me gusta interpretar a las mestizas con su huipil, que es muy característico.
Y los de aquí como que tienen, no muy característico a lo mejor los colores y demás, pero de repente iguales, hay como un giro en el color. Aves, también las aves muy tradicionales como de aquí. Pues aquí puedes ir caminando en la calle y de repente pasan unos cotorritos volando. Entonces creo que me inspira mucho el estar viviendo aquí para el momento de estar dibujando y hacer como estas piezas más personales. Siempre están, se cuelan las ideas dentro de mis piezas y me gusta mucho como ahora el tratar de sintetizarlas o tratar de hacerlas ver más a mi estilo. Me gusta mucho eso. Muchas gracias. Y bueno, continuando con tu trabajo, tu trabajo se identifica mucho porque está muy lleno de colores, de formas geométricas, es muy llamativo. ¿En qué momento descubriste que ese sería tu lenguaje principal? Lo sentí porque al momento también de estar como más cómodo con lo que uno puede dibujar, era mucho iniciar con ejercicios que hablaban de ese tipo de cosas. Esta parte donde tú tienes unas referencias y las vas mezclando y en algún punto tú ya sientes esa parte de que sí expresa lo que tú quieres decir, ¿no? Así como de repente los chefs crean recetas que ya existen, pero toman las referencias de cómo se cocina a lo mejor en el lugar de donde la receta, junto con cosas o ideas nuevas que ellos tienen, y crean un platillo que tiene un nombre y la gente lo conoce, pero con cosas que a lo mejor no están en la receta original. Si pudiera decirse esa parte, creo que los ilustradores para encontrar su estilo van consumiendo ideas y son en este punto intermedio donde yo ya siento que sí hablan de una manera interesante lo que yo quiero mostrar y tienen también esta parte de balance de que me gustan a mí y por lo tanto yo puedo dibujar muchas ideas muy directas o literales o algo más abstracto. Yo me siento mucho más cómodo haciéndolas, ¿no? Creo que como me tocó buscarlos a mí, un estudiante o alguien que le guste la ilustración va a tener que echarse un poco ese clavado. Creo que también soy una persona que le gusta, pues vaya, como platicar mucho y esta parte de ser como mostrar mucho de cómo soy en mis piezas. Era algo que pues no tenía idea cómo hacerlo a lo mejor en un inicio. Entonces, al estar como muy encerrado y no poder tener contacto con gente de afuera, me tocó sentarme y tener como esta como convivencia conmigo donde no me gustaba mucho el estilo que hacía en ese momento. Lo veía y como que no sentía si ya lo había terminado del todo o quería corregir más cosas de las que ya estaban ahí. Creo que la primera oportunidad que tuve de hacer esto en algo más grande fue pintar. Vivía en ese momento en la Ciudad de México, en la colonia del Valle, esquina, enfrente del edificio donde vivía, y fui a pedir permiso para ver si podía pintar una pieza referente al café. Me dijeron que sí podía, entonces era como un ejercicio más interesante de los que así encerrado, ¿no? Y me acuerdo que tenía esa época donde puse luces LED en el techo y estaba como intentando hacer un lugar amigable para mí para pintar. Y ahora que quería probar algo nuevo, pinté en ese café esa idea con esta idea sobre la cafetería. Entonces hacer este ejercicio donde pues no había practicado con mis herramientas de gran formato una nueva idea, entonces empecé a dibujarla y creo que fue también esa señal de que todavía veía eh, ahí por mi ventana la pieza y sentía esta parte de que yo ya estaba conforme con la pieza y aunque veía los mismos defectos de cuando pintaba en gran formato, eran mucho menos como las piezas, ¿no?, anteriores que hacía. Y ahí es donde yo ya decidía y sentía que era lo que a mí me gustaba y cómo me estaba funcionando. De repente me tocó hacer una exposición en Quintana Roo, donde ahora el brief era pues, pintar un muro con ese estilo nuevo y hacer una exposición con esas piezas que ya había hecho en digital. Entonces, los siguientes trabajos eran muy similares porque eran como un acercamiento de una gaceta para pues, una revista, ¿no? En Francia, pero tomaban de referencia una de las piezas que había hecho en Behance. Entonces sentí esa parte como, bueno, me gusta a mí, ok, ahora ya le está gustando a gente que ni siquiera ¿no? habla español. Entonces creo que la forma de cómo iba trabajando después de eso fue muy similar y solo iba tratando de pulir o hacer ejercicios donde
fuera un poco trabajar otro tipo de ideas o cosas como estas referencias donde eran más cosas como de mi nostalgia a Mérida o de repente como cosas donde pudiera ir juxtaponiendo estas formas y que se vieran bien en ese ritmo de color que utilizaba para que la gente siguiera como pidiendo, ¿no? Como estas comisiones donde pues eran diferentes, tenían otros presupuestos y seguían teniendo trabajos viejos que yo hacía como referencia, entonces solo iba practicando otra vez y eso que a lo mejor veía como un defecto, lo trabajaba un poco más y ya salían piezas finales mucho mejor definidas. Muchas gracias. Retomando lo que habías dicho de las grandes marcas, la siguiente pregunta es, ¿qué aprendiste de trabajar con estas marcas como Mattel, como Google, Alpura? Y tú siendo freelancer, ¿sientes que es un reto pertenecer a un estudio fijo? Sí, como freelancer sí creo que sea un reto, a lo mejor algún estudio, aunque creo que también luego artistas crean para no tener a lo mejor su propio nombre, un estudio, y de repente poder abarcar más cosas, ¿no? Como solo su trabajo personal. Creo que depende mucho de la inquietud también del artista, porque si a lo mejor le queda chico el formato, a lo mejor como de un lienzo, de repente cosas como brincar a la animación y demás, pues siendo estudio igual les puede acomodar. Entonces, lo que me gusta es ver al final qué hacen, ¿no? Con eso, más que por su nombre. Como que como hasta dónde llevan su estilo es algo muy interesante, ¿no? O sea, igual hasta la ropa, ¿no? Lo textil. Ver cómo un artista se adapta a esos formatos está muy chido, porque luego dice, uno puede aprender viendo, ¿no? Más que a lo mejor haciendo. Cosas como a lo mejor un envase para Alpura, aunque sean para contener algún producto, luego la comisión de lo que necesitan es diferente y de repente los clientes muchas veces, uno puede ser que te dé mucha libertad creativa y el siguiente puede pedirte más que ejecutes una idea que ellos ya tienen muy clara, ¿no? Como mostrar mucho el producto. Entonces de repente quieren más ese tipo de ideas. Tú puedes tener ideas a lo mejor muy investigando un poco como diferentes a las que el cliente tiene. Pero adaptarte un poco es esa parte también de que pues no siempre vas a poder hacer tus propias ideas más para los clientes grandes. Entonces creo que es aprender un poco a adaptarte y entender primero qué es lo que él quiere para que se lo empieces a dar y el proceso vaya como por ese camino y esa media donde tú pudiste aportar algo y el cliente pudo aportar esa idea que él quería demostrar. Entonces se llega a pues hay un punto medio donde ya que sale el producto, tanto se ve tu idea como el cliente quería tener esa idea que quería expresar y funcionó bien. Y también hay otras, como que, por ejemplo, pues de repente diseñar un juego de mesa pues me tocó pensar que como pues, buen mexicano iba a tener que hacer todo, ¿no? Desde la caja hasta las cartas y una por una. Y al final fue como generar dos gráficos maestros donde mi archivo tuvo que estar separado para que cada elemento se pudiera agarrar y ya el equipo de Mattel hizo esta parte como de las cartas, una por una y por color. Pensé que iba a ser algo como demasiado laborioso y al final yo creo que pude proponer muchas ideas. También algo padre o bonito de un cliente como Mattel fue tener un presupuesto y por lo menos era un presupuesto muy bueno y el tiempo, aunque fue reducido, fue bastante chido que pude trabajar a distancia, algo que fue completo en cuanto a ideas y de repente a poder ya trabajar esta parte del color. Después como que se fue desbloqueando. Primero fue un Master Graphic, que fue como el que está hecho una postal que viene en el juego. Y después ya fue que me propusieron, oye, nos gustó mucho el trabajo, necesitamos otro para la caja. Pues hice el pequeño render como muy a mis posibilidades en Photoshop, con luces y sombras, y todo iba quedando a como ellos lo querían ver. Entonces sentir que lo que yo sabía y lo que podía generar fue lo suficientemente grande para pues, tener este proyecto con Mattel. Y lo de los contratos y demás creo que fue algo muy claro donde sentí que el equipo sí estuvo muy clavado en cuanto a se preocupaban si necesitaba saber algo más, si había alguna preocupación, si necesitaba de repente hasta un par de días más. Fue algo donde una chamba donde había un gran presupuesto no significaba estarte latigueando y entregar y terminar rápido. Y eso creo que también lo aprecio porque no todos los trabajos son así. Hubo un detalle, diseñé los dos Master Graphics, el equipo se encargó de hacer como todo lo demás, lo más técnico se puede decir. Yo diseñé a lo mejor como, le separé por capas todos los elementos de, por ejemplo, el altar, los elementos que estaban dentro del altar,
los personajes y el fondo, y ellos ya los separaron para hacer cada carta. Fue muy chistoso que la primera edición, la que salió el mismo 2023, salió con un error. Si no me equivoco, hay una carta donde en lugar de tener los dos nueves, tanto arriba como abajo, venía uno volteado, entonces parecía 6 y había una confusión. El 2024, pues hubo una reimpresión y pusieron un error en una carta. La carta buena la pusieron en una bolsa y te decían, oye, encuentra esta carta que es la que está mal impresa y pon esta. Entonces, pues también uno piensa que, wow, va a salir muy bien el trabajo y más si se trabaja en equipo. Y aún así esa carta pasó por muchos ojos, llegó a imprimirse y llegó al producto como a las tiendas o a los anaqueles y tenía un error. Los trabajos de escuela salen con error y no te los perdonan, ¿no? Te ponen una calificación. Y en el mundo real, pues una marca que se dedica a hacer unos, le vino un error de un número y entiendo cómo vino porque me compartían la bolsa y la instrucción. Y yo decía, qué loco, pues igual pues, se resuelven los problemas de CIE y a veces esos productos son los que son más raros, la gente los busca más y lo vieron en lugar de un error como un beneficio. Entonces estuvo muy chido ver todo ese proyecto de algo tan grande que pues, no se crean, ¿eh? También les falla la mano y pues digo, no creo que ellos mismos se hayan castigado o despedido a alguien por un error, solo lo arreglaron y salió y ya al final creo que todavía lo pueden conseguir y está muy chido. Y retomando justamente esto que nos hablas del uno, ¿qué parte de tu proceso nunca negocias y qué sí estás dispuesto a cambiar? Pues donde puede haber como trabajos medianos o muy grandes, la parte del tiempo de pago. Cuando trabajaba como freelance, de repente en agencia y seguía ilustrando, me tocó que esos trabajos, el tiempo de pago hacía 90 días o 120, los sufría y pues los tomaba, pero ya ahorita creo que una parte de mis no negociables es que sean tan largos los tiempos de pago porque es frustrante el que de repente tú trabajas en poco tiempo y con las reglas del cliente y luego para pagar ellos ponen esta parte de que sean a pagar a 6 meses, 9 meses y luego son muros también, ¿no? Que el muro implica esta parte de si es a tiempo de pago a 6 meses, pues tú vas, tu gasolina, la pintura, las comidas, el apoyo si necesitas más gente, pagarles a la gente, tú gestionar todo eso y les resuelves y luego esperarte tanto, no, se me hace muy injusto. Todo eso que implica creo que no es justo ni para mí ni para la demás gente el estar aguantando, oye, te pago cuando me pague el cliente, porque también la cartera no está para aguantarlo. Entonces, los pagos y yo diría, me pasó era como había una marca en Guadalajara que quería un muro para sus oficinas. Era un muro muy grande. Creo que a veces no tienen muy claras las ideas de qué quieren y cuando envías la cotización, como que todavía es un momento donde ellos no saben ni qué vas a pintar, ni cómo va a quedar. Implica un viaje, deben pedir apoyo de gente que viva en el lugar. Entonces creo que un no negociable también es que si ellos no quieren atrapar estas partes como de producción, si veo que ellos no están como comprometidos en esa parte de apoyar al artista, es una alarma para mí de que si no me están dando respuesta en eso, seguro no me va a dar respuesta cuando esté ahí y va a ser una pesadilla. Ese negociable de no ver seguro al cliente de todo lo que implicaba un muro, pues luego cuando ellos no están en ese grado de compromiso, es una señal para mí también de salirme de ahí, porque va a ser un caos, va a ser una locura en cuanto a estar ahí malabareando para sacarle, ¿no?, el chiste al cliente. No, no lo voy a disfrutar y no me va a gustar y voy a estar sufriendo y aunque sé que voy a entregar una pieza que esté increíble, yo me voy a desgastar mucho y luego no va a ser como lo que me gusta, por lo menos ahora, de lo que yo hago. Prefiero donde yo me siento seguro y haga sentir seguro a los que trabajan conmigo de que todo va a estar bien. Si no, como que ahí ya trato de alejarme de esos proyectos. Gracias. Bueno, nuestra siguiente pregunta. Sabemos que empezaste tu carrera, empezaste haciendo identidades corporativas, pero ¿en qué momento decidiste que te gustaba muchísimo más la ilustración? Vaya, desde siempre. Era inquieto, pero me gustaba mucho más expresarme con el dibujar. Y el empezar a descubrir que hay un trabajo donde el dibujar, tú dibujas, te pagan, digo, se me hacía muy interesante. Y siendo de provincia, siendo de Mérida, aún intentaba meter layouts, los logotipos de cosas,
pero complementarlo con el dibujo era algo que me gustaba. La carrera como tal, pues me enseñó mucho a cosas técnicas, ¿no? Los logotipos, presentar proyectos, primeros acercamientos como hacer revistas, dípticos. Entonces, darle una personalidad a una empresa se me hacía chido e interesante. Pero la ilustración siempre estuvo como ahí. En la universidad me tocó tomar un curso para colorear las ilustraciones, ¿no? Entonces era mucho de hacerlo a mano, escanearlo y limpiarlo en Photoshop para que solo queden las líneas del entintado y colorearlo en Photoshop. Era una forma de cómo profesionalizar eso que ya dibujaba, pero hacerlo en un tono más profesional. Cosas como hacer un trabajo para una óptica que me pagaran 600 pesos por ese dibujo coloreado, y yo lo hice tradicional y le puse una lámina de albanene para entintarlo, escanear esa lámina y colorearlo en Photoshop como había aprendido en este taller. Era esa parte de ir conociendo poco a poco lo que podía hacer, ¿no? Una carrera de ilustración. Pero también viene con muchas decepciones donde pues luego hicieron otra campaña donde ya photoshopeaban la ilustración que hice en su momento y ya hacían algo muy similar, estilo tipo a lo que hice. Entonces era como pues tampoco, y menos cuando hay un contrato, y menos cuando es una empresa donde pues es una óptica, ¿no? Vaya, no es como algo que requiera una identidad formal, por lo menos en esos años. Entonces era como, pues igual vives de que pues, estás haciendo trabajos donde te van a respetar y no te van a respetar, ¿no? Sentir esa parte o esa decepción era como, güey, pues ni pedo, ¿no? Me tocó y era como no agarrármelo tan personal en ese momento, aunque me molestó y sentí como, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no me dejaron hacer otro? ¿Por qué no me pagaron? Pero viéndolo del plano de la empresa es que no necesitaban al ilustrador y pues prefiero hacer esto a mi modo que pagárselo. Es algo que pues, es real y sigue aplicándose, ¿no? Y ahora te pueden seguir sustituyendo más con una IA, siento. Pero creo que la gente también ha puesto o alzado la voz, que la gente está un poco cansada de ver ilustraciones medio degradados y formas tan de computadora que no le gusta. Entonces creo que el dibujar me gustaba desde hace mucho, pero creo que fue también el ver cosas como abrir mis referencias como un poco más cuando me tocó vivir en la Ciudad de México y ver gente que se dedicaba a eso al 100% y muchos venían, ¿no? Como de esta escuela del graffiti, empezaron a pintar muros con marcas y tenían esta carrera que me ayudó a ver que sí existía algo mucho más profesional que lo que yo conocía en ese momento y ver que, pues, primero trabajar en mi estilo no fue tan malo y poder seguir haciendo eso hace que también la gente lo vea y empiece a requerirlo y ya no son solo ópticas, sino que puede llegar a ser clientes, no solo del estado donde vivo. Creo que el internet te hace tener esta parte como un megáfono donde puedes llegar a mucha más gente y ya no tiene que ser ni siquiera de tu país. Creo que también este trabajo de la ilustración puede ser un poco solitario en ese sentido. A veces puedes estar compartiendo lo nuevo, lo que estás haciendo con tus amigos, pero a veces también subirlo a internet y a lo mejor que no tenga alcance, pues también no quiere decir de que seas malo, solo que el algoritmo te exige. Crea, paga, y si pagas vas a llegar lejos. Creo que ese camino solitario de estar trabajando en algo que tú creas que es original, que se vea bien y que la gente lo empiece a recibir como algo diferente, es muy solitario, pero eso te ayuda a también salir de esa burbuja donde estás, donde a lo mejor no creces lo suficiente. Pues el dibujo y la ilustración también tienen esta fuerza de poder salir. Así como una buena película puede llegar lejos, una ilustración también. Para continuar, nuestra siguiente pregunta es, siendo tú un ilustrador que está acostumbrado a trabajar en digital, ¿qué fue lo más difícil para ti de pasar de un diseño digital a un mood? Creo que hay mucho más control cuando trabajas, ¿no? En este mood del digital, porque tienes programas, tienes esa forma de trabajo en un ambiente más controlado y como que el proceso es mucho más seguro, ¿no? Estás abriendo un archivo, ya tienes la idea, la vas puliendo y de repente pintar luego en el gran formato. Hay muchas cosas que a lo mejor no dependen de ti. ¿Dónde vas a pintar? Si es un lugar nuevo, nunca sabes dónde, si va a haber un lugar para guardar las cosas, si va a haber mucho acceso como al público en general, la altura de tus espacios. Cuando, por ejemplo, hay esas cotizaciones, te mandan una foto y la foto te da idea de dónde, pero cosas como el sol, por ejemplo, no te dicen si va a haber sombra en el lugar o
pues, si hay agua, como fácil acceso para tanto ingerir como para lavar las brochas. Creo que la verdad esa parte de hasta que me adapte mucho, no importa el espacio, pero voy arreglando ese tipo de problemas hasta que ya queda el resultado, ¿no? Tengo práctica en cuanto a qué poder ir resolviendo y qué no, como pues a lo mejor si no hay agua, pues luego voy poniendo tus pinceles en una bolsa de plástico, haces que no se seque la pintura, o de repente pues ves cómo encontrar una llave de agua, ya de repente al principio llevaba unas cubetotas, pero pues luego no son tan necesarias. Entonces una cubetita chica para remojarlas, poner un poco de agua, que pues al final pidiendo un poco de agua siempre la gente te va a ayudar en esa parte de darte agua. A veces la foto se ve que es un espacio chico y cuando llegas está demasiado alto y pues, es necesario la escalera, entonces ya tener una a la mano también ayuda. Entonces esa falta de control creo que es lo complicado, pues estar en un espacio afuera que no conoces. A lo mejor puedes conocer el muro, pero si es en uno donde te contratan y no sabes dónde es, ni siquiera los que son en otro estado, pues también son una maroma que pues, sigue siendo bastante estimulante. Lo único que tengo claro es mi dibujo en digital, que ya está con muestras de color, y yo solo voy al lugar y pues con que tengan la pantonera esta de acrílicos, yo ya veo qué colores necesito, no importa la marca. O sea, al final termina siendo pues, acrílicos de papelería, pues mientras se parezca, y si no se parecen, pues los mezclo. Entonces, hay muchos problemas que resolver y mientras uno se sienta cómodo de resolverlos, creo que es algo muy bonito el poder pintar afuera, en un espacio exterior donde es el mejor perfil para mí, porque el internet pues te puede dar ese estímulo, ¿no? De corazones y likes, pero me gusta mucho, disfruto ese espacio de pintar y ver cómo la gente toma esta parte de ver primero qué estás pintando. Y luego, no sé, me gusta, qué bonito, ¿no? Que pues, una señora te empiece a chular tu pieza, es como, qué padre, ¿no? O sea, vive ahí, camina por ahí todos los días y notó que ya había algo diferente, se acercó y te lo dijo directamente. Y vaya, como que la gente hasta que están vendiendo como mandarinas, que vean lo que está pasando en su espacio y que te den un feedback inmediato es algo que está muy chingón del pintar en el exterior, ¿no? Creo que eso me gusta bastante. Y pues uno tampoco puede estar pintando diario en el exterior porque pues implica muchas cosas, gasolina, el cuerpo no es de plástico, entonces te puedes cansar, digo, la planta de los pies, la espalda, con el sol pues se quema tu cuerpo y terminas un poco más cansado de lo normal. Y eso es como que mi ritmo de trabajo donde más me desenvuelvo y me gusta hasta el momento, ¿eh? Lo sigo disfrutando bastante. Bueno, ahora como última pregunta, ¿hiciste 30 dibujos en 30 días? ¿Cómo hiciste para no quedarte sin creatividad? ¿Hubo un momento en donde pensaste que no ibas a lograr este reto? ¿Y cómo lo resolviste? Digo, es un proyecto como que recuerdo con mucha nostalgia. Es el primer proyecto que conservé porque fue el primer proyecto que me destacaron. Behance es esta plataforma donde hay proyectos de gente creativa. Entonces, pues tenía mi perfil desde hace mucho, pero pues, en un inicio no tenía idea cómo podía llegar a un proyecto a destacar. Ese proyecto fue una comisión que se hizo junto a Cultura Colectiva y Puma y vieron como que era una buena oportunidad para hacer un proyecto. Pero en este proyecto como que también fue tener ese tema que me apasione y tener como esa parte de que pues, había una onda con la marca con la que sí podía trabajar mucho. Entonces ellos querían como destacar esta parte de cómo amarrar las agujetas que se llamaba NetFit, que era como un entrelazado que tenía en el cuerpo del tenis donde era como una red y tú podías hacer lo originalmente que quisieras para amarrarlo y que se viera diferente. Entonces empecé a jugar tanto con la idea como de las letras, como de las agujetas que se entrelazaban en el tenis, como los colores que tenía ese modelo de tenis en específico. Empecé a trabajar como en ese tipo de cosas tan clavadas y de una idea que pueden ser el amarrado de los tenis, hice 6 y de repente la gente que trabaja con Puma hacía otros 6 y también fue como la forma de los tenis, tan característica, o por lo menos de ese modelo, pues lo trabajaba desde diferentes puntos de vista. Entonces, de ciertas ideas, trabajaba varias en composición. No es fácil, siento que el tener un mismo tema y trabajarlo en varias ideas diferentes. Pero creo que fue como lo que me dio también esa parte de pues, poder tener un proyecto que se destacó. Me gustó el resultado final, pero pues parte también de eso en su momento
fue que fue un proyecto que correteé mucho el pago. Entonces llegué a tener que ir a las oficinas porque luego los correos ya era complicado que respondieran. Entonces fue un proyecto bastante completo en esa parte, que qué bonitas las ilustraciones, pero pues era joven en su momento y cuando hice ese proyecto intenté terminarlo y como que mi objetivo era hacer algo que me gustara y lo que no era tan sabor agridulce era tener que estar ahora correteando el pago. Pero creo que es parte también el ser ilustrador freelance, o sea, tienes muchos jefes y así como la verdad es llevar mucho esos jefes no tan buenos, pero también creo que hay un reto en terminarlos y aprender de ellos y por lo menos seguir adelante. No creo que valga la pena dejar la carrera por una cliente porque creo que pues hay también gente que te está viendo y está disfrutando mucho lo que haces. Creo que pues digo, hay muchos artistas que tengo en mente que güey y que me dolería dejar de verlos, ¿no? Creo que es aguantar mucho eso, pero sí se puede. Muchas gracias. Esto es todo por nuestra parte para Visualmente Mexicano. Te damos las gracias por compartir este espacio. Nosotros nos la pasamos muy bien, espero que te la hayas pasado muy bien. Así damos finalizada la entrevista. No sé si tú quieras decir algo. No, para nada, igual creo que les agradezco el espacio y como que esta parte también de pues, por hacer como el cuestionario con las preguntas, hacer la parte como de citar al artista, esta parte de producción entiendo lo complicado que es y se disfrutó, ¿eh? De sobremanera. Muchas gracias. Y bueno, si podrías compartirnos tus redes sociales para que la gente pueda encontrarte. Sí, estoy como Totoy-Semerena. En Instagram creo que es la red donde más publico un poco como cosas como las pintas, los dibujos en digital, ¿no? Y pues sí, por ahí aparece en Facebook y en Behance. Pueden escribir también al correo de totoygráfico@gmail.com. Pero en Instagram yo creo que es la red donde hay cualquier duda, pregunta, de repente, pues allá ando. Ok, muchas gracias. Y muchas gracias por habernos acompañado en una edición más. Que estés muy bien. Te deseamos mucho éxito. Igualmente, ¿eh? Gracias por la Gracias. invitación.